Hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este culto familiar. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes desde su casa que están siguiendo la transmisión de este culto. Les pedimos, hermanos, que tengan a la mano su Biblia, su himnario, y que tengamos un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere decir esta mañana a través de los himnos, a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la exposición de su palabra. Sean nuevamente bienvenidos y que Dios les bendiga, hermanos. Es mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bendito Padre, Señor, nos acercamos
al trono de tu gracia, Padre, pidiéndote, Señor, humildemente, que perdones nuestro pecado, Padre, que borres nuestra falta, que la arrojes al fondo del mar, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón limpio, agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una vida recta ante tus ojos, Padre. Señor, te lo pedimos a ti porque nosotros no podemos hacer nada, Padre, más que a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, arrójalas al fondo del mar. Y, Señor, te pedimos que permitas que nuestra alabanza, que nuestra oración llegue a ti como un olor fragante, Padre, a tus pies. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Padre, te damos, porque sabemos que nos perdonas, no porque seamos buenos, Señor, ni porque hayamos hecho algo que amerite esto, Padre, sino porque tu gracia es suficiente. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Padre, te pedimos que te agrades de este culto que estamos por celebrar, que la lectura de tu palabra, Señor, los himnos que hemos de entonar, la predicación de tu palabra, Señor, sean para tu honra y para tu gloria. Prepara nuestra mente, Padre, prepara nuestro corazón, prepara nuestro oído para escuchar únicamente tu voz. Permite, Padre, que nuestra vida, que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte únicamente a ti, Padre. Señor, habla tú a través del portador de tu palabra. Sé tú, Señor, quien lo use y permite, Padre, que Él hable únicamente lo que tú quieres que hable, Señor. Gracias te doy, Señor, nuevamente. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a orar, vamos a hacer nuestra oración pastoral para encomendarnos a nuestro Dios. Dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, y nosotros también somos parte de tu pueblo por tu gracia y tu pura misericordia. Señor, nuestro Dios, te damos muchas gracias por la bendición de tener tu palabra y de haber aprendido la importancia de la oración en la vida de tu pueblo. Por eso, Padre, ahora queremos suplicar tu bendición y tu ayuda para nuestras familias, para tu iglesia, en donde quiera que esté. Señor, queremos encomendar en tus benditas manos la vida de nuestra hermana Wendy y de su esposo. Tienen un problema de salud y pedimos que tú, Señor, le sostengas. Pedimos también por la hermana Margarita Pérez. No la dejes de tu mano, Señor. Oramos también por Leti Cetina. Ayúdale y bendícela. Oramos también por el hermano Lázaro y su familia, por la congregación Alfa y Omega, que tu bendición los sostenga y los bendiga a todos. Muchas gracias por la vida de Poncho. Bendito seas también por el hermano Jesús Telles. Ayúdale, Señor, como tú lo sabes hacer. Oramos por nuestro hermano Adiel, por Élida, por el señor Javier Reina, por Karina, por la hermana Fecita. Señor, te los dejamos en tus manos, suplicando que tu gracia le sostenga y sostenga a todo tu pueblo. Quedamos en tus manos, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos. En esta mañana tendremos la oración por los niños y los jóvenes. Pero antes que la oración quiero compartirles un versículo de la Biblia, del Salmo 91, que dice así: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11, 12. Amén. Vamos a hacer la oración, hermanos. Inclinen su rostro. Amantísimo Dios, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por cada uno de nuestros pequeñitos, Señor. Te pedimos que tú los sigas guardando, que tú los sigas protegiendo, y aunque están en sus hogares, Señor, pues ahí te pedimos que tú, Padre, protejas a cada pequeño, Señor. También te pedimos, Señor, porque tú les hagas saber, Señor, que les estás guardando, y como dice aquí tu palabra, que los ángeles cuidarán de ellos, porque tú les mandarás, Señor. Tú les mandarás protección. Y bendice también, Padre, a sus papás. Bendíceles, Padre, para que en este inicio de clases ellos puedan estar en conjunto aprendiendo. Te pedimos, Padre, por cada uno de estos pequeños. Te pedimos también por los jóvenes, los adolescentes, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres en cada uno de ellos, que tú los libres también de todo mal, y que, Padre, ellos también en este inicio de clases que ya regresan, Señor, que tú, Padre, les des sabiduría y ellos puedan crecer también en sabiduría, Señor. Pero sobre todo también te pido que tú les des fe en ti, Señor, que ellos puedan estar confiados, que tú les estás guardando, Padre. Bendice a cada joven, bendice a cada niño, Señor. Bendice a los papás, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos salir juntos adelante todos, Padre. Bendice a todo tu pueblo, Dios de los cielos. Te pedimos, te rogamos esto en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Continuando con el orden del culto, vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por el don de su palabra. Gracias a Dios por la maravillosa bendición de encontrar en ella consejo, enseñanza, instrucción, exhortación, desafío, esperanza. Son muchas cosas muy importantes las que encontramos siempre en las Sagradas Escrituras para un corazón, para una vida que se dispone a escuchar la palabra del Señor. Entonces, en Efesios 2,
versículos del 1 al 7, encontramos el primer mensaje, la primer carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Mensaje a la iglesia de Éfeso. En cada una de ellas, hermanos, vamos a encontrar enseñanza para nuestro tiempo, porque es el Señor el que está hablando a la iglesia de todos los tiempos. Así que lo que el Señor va a hablar a cada lugar, alguna implicación debe de tener también para nuestras vidas. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel, al mensajero, al pastor, al que ha sido llamado, al que tiene la responsabilidad de instruir, de enseñar, de dirigir, de pastorear la vida de esta congregación. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así que, hermanos, podemos decir que es una gran bendición ser un siervo del Señor que está al frente de la iglesia, que está pastoreando a la iglesia, que es ciertamente una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque es el Señor el que lo ha llamado. Su compromiso primeramente es con el Señor, con su familia y también con su iglesia. La iglesia está compuesta de familias, de personas. Por lo tanto, se le está enviando un mensaje que necesita escuchar o leer y necesita también enseñarlo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hermanos, vamos a encontrar en estos escritos, vamos a encontrar algunas cosas que son muy importantes. ¿Cómo qué? El saludo a cada una de las iglesias en Asia Menor. Número 2. Un aspecto de la aparición del Señor a Juan en Patmos. Una evaluación de la salud, de la condición espiritual en forma concreta de cada una de las iglesias. Palabras de alabanza o de reproche. Palabras de exhortación, promesas para el que salga victorioso. Y un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así encontramos estas cosas, estos aspectos que se van a describir en toda la lectura y que las vamos a encontrar ahí. Muy bien. Dice, haciendo referencia a Éfeso. Se dice que las tres primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, concluyen las cartas individuales con promesas. Las últimas 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, concluyen con el mandato de oír con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús alaba o reprocha 4 congregaciones: Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Alaba a 2, Esmirna y Filadelfia. Así que, hermanos, nosotros vamos a hablar algunos detalles
algunas cosas en forma general de ese lugar de Éfeso, porque es ahí en donde se encuentra la iglesia. A veces hay características del lugar que el Señor, esa característica de ese lugar la va a utilizar como una enseñanza para que ellos la puedan relacionar. Entonces, la ciudad de Éfeso tenía una historia variada y este lugar tenía la característica de desarrollar el comercio. Era una fuente de riqueza, pero también encontramos ahí que era un lugar en el que se promovía la religión imperial de Roma. La ciudad de dicho templo tenía que ver también con una diosa, Diana de los Efesios. Y se puede decir también que en este lugar se obligaba a la gente a rendir culto al emperador Domiciano y a pronunciar la frase: el César es Señor. Los cristianos no querían poner al César por encima de Cristo, porque utilizaban el lema: Jesús es el Señor. El cristianismo es exclusivo porque no acepta compromisos con otras religiones. Es decir, Juan 14:6 dice: dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y estas características hacen de la iglesia su singularidad, su no compromiso con otras formas de pensamiento como para mezclarlas, sino que el Señor proveyó, el Señor dio, equipó y dio todos los recursos para que se mantuviera este aspecto singular de la iglesia de Cristo. El pueblo de Dios, en medio de ese lugar en el que fue colocado, hablando de Éfeso, tiene que ser un pueblo distinto, porque tiene como centro la palabra, tiene como centro la persona de Cristo, y esas características no le permiten esta manera de asociarse o de mezclarse. No es necesario. Entonces, el nivel de moralidad de ese lugar era notoriamente bajo. La gente era viciosa, supersticiosa, ruin y violenta. Se dice que el filósofo griego Heráclito, quien vivía en Éfeso, comentó significativamente que la moral del templo era peor que la de las bestias. Sigue diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dominio, control, cuidado, protección y señorío está presente en la vida de sus siervos, los pastores. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermanos, entonces dice la palabra del Señor: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. No sin antes mencionar que un candelero de oro, haciendo referencia
a las 7 iglesias o a la iglesia local, porque es lo que nos sigue diciendo el 1:20, en donde nos explica lo siguiente: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estos candeleros son algo muy valioso, muy significativo para nuestro Dios, porque la iglesia, aunque es humana, está formada por el Señor, es llamada por el Señor y necesita dar testimonio con su luz, que ha recibido de parte del Señor la gracia, la bondad y la misericordia. Esta iglesia que se encuentra en el mundo es la iglesia llamada a dar testimonio. Por lo tanto, hermanos, consideremos esta parte importante del valor, de la bendición, de lo que somos, de lo que tenemos como hijos e hijas de Dios. Esta parte nos debe de ayudar bastante. No somos cualquier cosa, somos un pueblo y somos un pueblo especial. Así como es una gran bendición, también pues es una gran responsabilidad lo que somos para nuestro Dios. El versículo 2 dice lo siguiente, y es en donde comienza la alabanza del Señor por esta iglesia. Uno puede darse cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo lo que hace es una evaluación objetiva, no subjetiva, una evaluación objetiva en donde va a encontrar en esta iglesia cosas muy interesantes. Dice: yo conozco tus obras. No es un conocimiento superficial, sino es un conocimiento minucioso de todo lo que hace. Yo conozco tus obras. Esta parte nos habla de la omnisciencia, del conocimiento absoluto que Dios tiene de todas las cosas, en especial de la vida de su iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 3 cosas: obras, trabajo y paciencia. Había cosas muy buenas, muy importantes en la vida de la iglesia que se estaban desarrollando como parte de su testimonio, de su fe, en medio de todo lo que estaban pasando. Así que no se detenían en sus acciones, en su relación para con el mundo. Yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que la iglesia está haciendo y que lo está haciendo bien. Pero miren estas características: tu arduo trabajo. Qué interesante esta señal de una iglesia viva, de una iglesia creciente, de una iglesia que existe para proclamar y anunciar el nombre de Cristo. Estamos hablando de una iglesia que está muy fortalecida, que en parte refleja su acción, su compromiso, su testimonio. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Obras que reflejan el amor de Dios, obras que reflejan el testimonio, el servicio. Arduo trabajo y paciencia. Está hablando de una iglesia activa, de una iglesia en movimiento, de una iglesia viva,
de una iglesia que se ha ocupado de aquellas cosas que son importantes del testimonio, que reflejan a Dios, que reflejan su gracia, y que esta parte es muy importante. Y como dijo algún día un pastor, ¿quién no quisiera una iglesia así? Con obras, arduo trabajo y paciencia. Una iglesia que no se ha cansado, que no se ha desanimado, que no se ha rendido. Es una iglesia que refleja que la mano de Dios la ha sostenido en medio de todo lo que están pasando. Dice, y que no puedes soportar a los malos, a los perversos, a aquellos que reflejan su rechazo o su repudio a la gracia y a la bondad de Dios, centrados en sus pensamientos, en sus sentimientos. Gente mala. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Has examinado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué desarrollaron esta capacidad de discernimiento? ¿Por qué desarrollaron esta manera de diferenciar entre los verdaderos, entre los que son y los que no lo son? Porque Éfeso tuvo la maravillosa bendición de tener a 3 personas. Una de ellas fue el apóstol Pablo, el apóstol Juan y Timoteo, hombres que con su preparación contribuyeron al fortalecimiento de la enseñanza, de la doctrina, que en este caso era la persona de Cristo. Y esa parte es algo muy importante como responsabilidad de quien está al frente de la iglesia. Y bien, tenemos también esta responsabilidad, tengo esta responsabilidad de ayudar, de contribuir en la formación de la fe de cada uno de ustedes. Ellos estaban preparados, y esta característica siempre nos van a decir a nosotros de la iglesia presbiteriana, esa distinción de preparación, de recibir la doctrina, ser instruidos, y hacemos mucho énfasis en esta parte porque no sabemos qué personas van a llegar, no sabemos qué doctrina traen, aunque muchos de ellos son verdaderamente cristianos, pero habrá algunos detalles que tengamos que cuidar para el correcto desarrollo de su fe. Y los has hallado mentirosos, que es lo peor de todo. Los has hallado mentirosos, falsos. Son falsos, no son verdaderos. Son intrusos que se meten a la congregación para perturbar y desviar a las personas de su relación con el Señor, de la enseñanza que han recibido, pero que en el fondo hay maldad, hay perversidad, que en el fondo no hay un verdadero temor a Dios. Y has sufrido. Dios sabe, el Señor sabe lo que la iglesia ha sentido, ha vivido, la persecución, el peligro constante. El Señor lo está viendo. Y Él sabe que esa realidad está presente en la vida de su pueblo. La iglesia humana, la iglesia finita, la iglesia militante, está sostenida por la gracia y la bondad del Señor. Y siempre dará una palabra apropiada en medio de su condición adversa, peligro, persecución, muerte, lo que sea. El Señor siempre dará una palabra apropiada para que salga victoriosa, para que se fortalezca en su relación con el Señor. Y has tenido paciencia. En medio de todo lo que ha vivido la iglesia, no se ha desesperado.
La búsqueda y la comunión con Dios le permite desarrollar esta característica. No han abandonado la fe, se han mantenido por la gracia del Señor perseverando en una actitud creciente y que refleja esta parte de su pueblo. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente. Estas palabras nos hablan de una iglesia trabajadora, esforzada, comprometida. Qué interesante lo que el Señor le está diciendo a su iglesia. Es verdadero lo que ustedes están haciendo. Yo lo conozco, yo lo sé. Como dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así también le habla a su pueblo de un conocimiento profundo, real y verdadero. Él conoce a la iglesia como nadie. El Señor Jesús conoce a la iglesia como nadie porque Él es omnisciente. Conocimiento total, completo y absoluto de todas las cosas. No hay nada que Él no pueda saber de su pueblo. Dice, por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué es lo que nos va a mantener con la llama encendida? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La comunión con nuestro Dios, el interés. El interés, la búsqueda, el avivamiento, la relación, es lo que nos permite mantener esta actitud. Viene en el versículo 4 el reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La motivación principal que debe mover al pueblo de Dios es ese abandono. De ese abandono como la fuerza principal, de ese abandono del amor, como la fuerza principal que debe marcar al pueblo del Señor. Has abandonado, has dejado tu primer amor. A pesar de sus incesantes esfuerzos por oponerse a los malvados que habían ingresado a la iglesia para corromper a sus miembros, por perseverar sin cansarse y por sobrellevar dificultades por el nombre de Cristo, algo andaba mal en Éfeso. Ya no seguían demostrando el amor a Cristo que tuvieron en los primeros años de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque es muy probable que era la segunda o tercera generación. La primera generación es fervorosa, dedicada, comprometida, nada la detiene. Hay constante trabajo, humildad, sencillez. Y esta parte la habían abandonado ellos. Cuando el Señor Jesús dice que los efesios han perdido su primer amor, no quiere decir que estén viviendo y trabajando sin amar a Dios o a su prójimo. Enfatiza simplemente eso. Has dejado tu primer amor. Ha desaparecido en la congregación el color verde brillante de la primavera. Había una deficiencia, había un descuido en algo que era elemental. Y era precisamente el hecho de que ellos habían dejado el primer amor.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel primer fervor, aquella marca singular que se da en la vida cristiana. Solo el Señor sabe las carencias de su pueblo, el descuido, el abandono de aquello que debe ser elemental en la vida del creyente, el amor de Dios. El versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor está dando la solución a su problema. Necesitan hacer un autoanálisis, apoyados en el consejo de su palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, qué es lo que has dejado, qué es lo que has abandonado, que se considera algo que ha dejado de formar parte importante en la vida de su pueblo. Y arrepiéntete. Mientras el pueblo, la iglesia tenga vida, el Señor nos está dando la oportunidad de reconsiderar, para arrepentirnos, para tomar la actitud que conviene a un hijo o a una hija de Dios. Todos, hermanos, todos necesitamos revisar nuestra vida en forma personal, en forma familiar, para dejar lo que Dios no quiere. Y haz las primeras obras. Solo el Señor sabe cuáles eran aquellas primeras obras, aquel primer fervor, aquel primer trabajo, aquella relación fervorosa, ferviente. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Podemos dejar de llevar a cabo la función para la que fuimos llamados? Podremos hacer muchas cosas como iglesias, pero ya no como el fundamento principal que debe mover al pueblo de Dios. Cada uno tendremos que revisar nuestra vida, nuestro comportamiento, pero el Señor le quitará su respaldo, su bendición a su pueblo, si éste no toma la actitud correcta. Para ello necesitamos recurrir a su palabra para encontrar el consejo, la enseñanza y la dirección. Y les vuelve a decir esto: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Se les dice nicolaitas porque eran seguidores de un tal Nicolás, un converso al judaísmo, pero con enseñanza y doctrina equivocada. El pueblo del Señor distingue, el pueblo del Señor que ha sido enseñado e instruido en la palabra y en la doctrina, puede distinguir los verdaderos de los falsos. Esta secta, se puede decir así, de los nicolaitas, no tenían la señal de ser un pueblo santo, limpio para nuestro Dios. Eran falsos apóstoles. Introdujeron doctrinas engañosas y movían a la gente a una vida desordenada. En esto hay que tener mucho cuidado por las formas diversas de pensamiento, aún en la fe evangélica, hermanos, para que no dejemos lo más
por lo menos. Dice, las cuales yo también aborrezco. No está hablando que él aborrece a las personas, aborrece las obras de las personas. Entonces, el amor de Dios está ahí, brillando, o el amor de Dios brillará también para esas personas, siempre y cuando tomen la actitud correcta para que desarrollen la fe correcta. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Es un llamado a poner atención, es un llamado a escuchar, porque no es cualquier palabra. Nos está hablando y nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fórmula. Que todo el que tenga oído, escuche. Todo el que tenga oído, escuche. Y esta expresión aparece en todas las cartas, refiriéndonos a las cartas del Apocalipsis. Pongan atención para responder obedientemente, o pongamos atención para responder con obediencia a la palabra de nuestro Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, vamos a vencer, pero vamos a vencer con su ayuda, con su respaldo, con su bendición, con su cuidado y su protección. Él nos dará la palabra, nos dará la fortaleza, nos dejará sentir su presencia en medio de todas las adversidades, de todas las dificultades por las que pueda pasar su pueblo. El Señor nos ayudará a vencer. Porque sin Él sería imposible. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, que fue prohibido a nuestros primeros padres, a nuestros antepasados. Ahora se nos habla de la vida feliz que tendremos los creyentes con Cristo, en un nuevo cielo y una nueva tierra. El paraíso de Dios será ese lugar en donde disfrutaremos sin límites las bendiciones, el gozo, la alegría y la redención en su totalidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude, que Dios hable al corazón de su pueblo, de su iglesia, para tomar las acciones que convienen a un pueblo que ama a Dios. Dios sabe que vamos en un proceso, pero que en este proceso encontraremos también la palabra que nos va a ayudar a corregir, a cambiar, a mejorar. Y sobre todo, que el amor de Dios brille, resplandezca en cada corazón para que se nutra y se enriquezca la fe que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Les mando un cordial saludo, deseando que se encuentren bien en sus hogares junto a su familia. Dios les bendiga. Me da gusto realmente saludarlos y que estamos todos juntos, aunque sea por medio del video, viéndonos y todo, y saber que algunos hermanos nos encontramos bien. De parte de mi familia, de parte de mi suegra, Salgado Arriola, Salgado Cibrián, les mandamos un cordial saludo. Y cada uno de ustedes de familia que nos están viendo, reciban un saludo y Dios les bendiga siempre. Los tengo en mi mente y corazón, los extrañamos mucho y espero que pronto pase esto para podernos ver. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a recibir la bendición pastoral, recordando también lo que dice 1 Corintios 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén.